Bueno, no es que hoy quisiera insultaros gratuitamente, porque lo he titulado el sermón Una fe de sinvergüenzas. Entonces no es que venga yo a quereros a insultaros de manera gratuita, ¿verdad? Pero estaba pensando que la vergüenza pues es un estado de ánimo que todos conocemos, que todos experimentamos muchas veces en la vida, y que sobre todo pues en la Biblia, cuando la leemos, nos damos cuenta de que aparece muy temprano en la historia de la humanidad, ¿no? De hecho, en el capítulo 3 ya de Génesis, pues allí leemos que cuando Adán y Eva pecan al desobedecer a Dios, pues lo que hacen es que, dice, fueron abiertos los ojos de ambos, conocieron que estaban desnudos y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, dice en la versión Reina Valera. Es decir, que se avergonzaron de su condición, de cómo estaban, de lo que habían hecho, no solo de que, bueno, se habían dado cuenta de que estaban desnudos físicamente y antes no les avergonzaba y ahora sí, sino que también pues había algo más profundo. ¿Por qué sabemos que había algo más profundo? Que no solo les avergonzaba pues como tal estar desnudos, pues porque más adelante cuando Dios aparece por allí, ¿verdad?, en el relato, ellos se esconden y Dios les pregunta, ¿tú dónde estás?, ¿no? Dice, me escondí porque tuve vergüenza, bueno, no dice exactamente vergüenza, ¿no?, pero porque estaba desnudo, porque no sé qué. Y entonces ya ahí comienza el primer diálogo que tienen después del pecado, ¿no? La cosa es que ambos se avergüenzan, tanto Adán como Eva. Y lo cierto, cuando pensaba en esto, es que hoy en día la gran mayoría de cosas que según la Biblia son pecado, ya no son vergüenza para nadie. O sea, ya no implica pues que nadie se quede de esa forma como Adán o como Eva, con ganas de esconderse, de que Dios no los vea, ¿no?, hacerlo. Más bien es al revés, somos unos desvergonzados, y en muchos aspectos. Pero no solo eso, sino que además ser un desvergonzado está bien visto, es alabado por las demás personas, ¿no? Claro, nos podríamos poner modo apocalípticos, como a veces se pone mucha gente. No, es que el siglo XXI es muy malo y todo se ha ido a pique y es un caos y es que el mundo nunca ha sido así, es que el siglo XXI tiene de todo malo. Bueno, la verdad es que para mí eso es engañarse, es simplemente pues echar la culpa rápidamente a lo primero que vemos, es a la época, ¿no? Como si nunca hubiera existido la desvergüenza, ¿verdad? De hecho, estoy leyendo un libro con un amigo, el de Confesiones de San Agustín, de un padre de la Iglesia, y él en una ocasión cuenta que, pues siendo adolescente más o menos, fue con unos amigos a robar unas peras del peral que había allí en algún lugar de alguien, era de alguien. Y luego, pues una vez que lo hace, reflexiona sobre esto, lo escribe en el libro, y él cuenta que, bueno, que no lo hizo porque lo necesitase, ¿no? No tenía hambre, solo era por el placer de robar, era por el gusto de robar aquella pera y de hacerlo junto con sus amigos, ¿no? Pero concretamente, de manera literal, he cogido una cita suya, dice, el placer estaba en el propio pecado y lo producía la compañía de los que pecaban conmigo, ¿no? O sea, él obtenía placer de hacerlo y de hacerlo acompañado. Entonces él como que ahora se condena a sí mismo, ¿no? Oh, amistad enemiga y perniciosa, engaño inescrutable del alma, ganas de hacer el mal por juego y pasatiempo, deseo del daño ajeno sin provecho alguno propio y sin pasión de vengarse. Porque basta que uno diga, vamos, hagamos esto, para que uno se avergüence de no ser desvergonzado. Y eso es curioso, ¿verdad? Él se da cuenta de una verdad que a todos nos ocurre, que nos avergüenza no ser desvergonzados cuando todos los demás nos están incitando a hacer algo que en realidad debería dar vergüenza. Y nos da vergüenza el no hacerlo, o sea, si lo hacemos, todo bien. Así que vamos a leer nuestro texto, que lo tenemos ya por ahí en el capítulo 1 de Romanos, para ver qué es lo que tiene que decir la Biblia de nosotros y del mundo, y de cómo somos todos, el mundo y nosotros, tan desvergonzados para lo malo y cómo lo experimentamos cada día de nuestra vida. El texto que leemos hoy dice así, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hasta ahí que vamos a leer en esta mañana y vamos a meditar. Y claro, pues mi primera pregunta que quería poneros por aquí en pantalla es esta. ¿Qué nos avergüenza? Es una pregunta que os hago de alguna manera pues para que os lo planteéis a lo largo de la semana y de la vida, si hace falta, ¿verdad? Porque es difícil dar una respuesta ahora mismo.
Pero si os preguntara ahora mismo, que no lo voy a hacer, claro, aunque estamos hablando del tema de la vergüenza, no quiero sacar vuestras vergüenzas. Si os preguntara a cada uno de vosotros qué os avergüenza, que hagáis una lista, seríais capaz de hacerla, seguro, seríais capaces de hacer una lista de las cosas que os avergüenzan. No sería pequeña, probablemente. Y luego habría como una lista de cosas ocultas que no os atreveríais a revelar a nadie, ni siquiera a vuestro más íntimo amigo. Eso es una cosa tan vergonzosa para vosotros, o varias cosas que solo queréis saber vosotros, ¿verdad? Todos tenemos algo, y yo diría más bien que todos tenemos mucho de qué avergonzarnos. Y en muchas ocasiones hemos escuchado, y puede que nosotros también hayamos sido los que hemos aconsejado a otros hacerlo, el hecho de decir, a ti que no te dé vergüenza nada, tú tira para adelante, lo haces y ya, ¿no? Que no te dé vergüenza nada, ¿te da esto vergüenza? Tú tira, no pasa nada. Claro, a veces es verdad que la vergüenza puede ser algo muy limitante, algo muy paralizante, que no nos deja hacer cosas que a lo mejor sería buena que hagamos, o que tampoco perdemos nada, o al revés, o perdemos mucho por no hacerlo. Pero luego hay otra parte en la que yo pienso que el tener vergüenza es bueno, porque nos ayuda a reprimir en cierto momento cosas que si las hiciésemos después nos arrepentiríamos mucho de hacer, ¿verdad? Yo creo que la vergüenza es como uno de esos mecanismos que Dios ha puesto en nuestra naturaleza, parecida a la conciencia, que nos ayuda como a discernir lo que está bien, lo que está mal, intentar evitar uno e irnos hacia lo otro. Claro, el problema, como todo en la vida, igual que con la conciencia, es que el pecado ha distorsionado nuestra forma de entender las cosas. Entonces, por ejemplo, la conciencia ya no es capaz de discernir tan bien lo que es bueno y lo que es malo. Y la vergüenza tampoco es tan capaz de discernir muy bien lo que está bien y lo que está mal. Lo tenemos estropeado la cosa, ¿no? Está un poco bastante roto. Entonces, no podemos confiar plenamente en nuestro sentido de la vergüenza para ver si algo está bien o está mal, si nos da vergüenza o no nos da vergüenza, porque acabamos de decir, y San Agustín se dio cuenta, de que no nos da vergüenza lo que sí debería dárnoslo, y muchas veces nos da vergüenza lo que no debería, ¿verdad? Está al revés. Entonces no podemos confiar en nuestro sentido de la vergüenza, en ese termómetro de la vergüenza que tengamos naturalmente. Y cuando hablo de que nos hemos vuelto unos sinvergüenzas, no estoy hablando así como poéticamente de los que están afuera del mundo, ¿no? Estoy hablando de nosotros, porque principalmente pues nos hemos reunido aquí el domingo para volver a escuchar la palabra, para encontrar pues aliento, para encontrar consuelo, para encontrar también pues cómo nos confronta la palabra. Y cuando yo hablo de que somos unos sinvergüenzas, lo hablo pues no por el deseo de insultar, desde luego, sino por lo que la Escritura nos dice y qué nos tiene que decir a nosotros respecto a esto, ¿no? El apóstol de lo que nos habla aquí es de que hay una cosa al menos de la que no nos deberíamos avergonzar, y eso es del Evangelio. Y ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, pero para mí, como decía Pablo, no es molesto repetirlo y para vosotros es seguro. Cuando hablamos del Evangelio no estamos hablando de una palabra rara, que si la decimos a cualquiera por la calle no va a tener ni idea de lo que le estamos diciendo, o que a lo sumo le va a sonar pues una palabra religiosa que quizás cuando iba al colegio de curas o de monjas le explicaron qué era. No, sino que cuando estamos hablando del Evangelio estamos hablando de la buena noticia de que Dios nos ha amado, de que Dios ha enviado a su Hijo a por nosotros, a salvarnos, a perdonar nuestros pecados. Bueno, es lo que hemos estado celebrando en Navidad, ¿verdad? Eso es el Evangelio. Entonces, ¿cómo, según la lógica de Pablo, podemos avergonzarnos de que Dios nos haya amado? ¿Cómo podemos avergonzarnos de que Dios haya hecho tanto? De hecho, que ha dado absolutamente todo, lo más amado para Él, su propio Hijo, para salvarnos, para rescatarnos. ¿Cómo es posible que esto nos pueda avergonzar ante el mundo? Eso es lo que Él nos está intentando, pues, hacer ver, que no me avergüenzo de esto. Yo no me avergüenzo del Evangelio, dice Él. Claro, es evidente que en el mundo en que vivimos, pues donde la fe en Dios es rara, es extraña, o a lo sumo, si hay una fe en Dios, siempre suele ser una fe, como se suele decir, a mi manera, a mi forma y manera de entender, pues claro, de alguna manera sí que vamos a ser avergonzados a veces, o vamos a ser burlados, porque no es lo común ni es lo normal encontrarse con personas que, como nosotros, creemos en Dios no solo pues en un sentido así, bueno, quizás haya algo allí, sino pues que creemos que la Biblia es su palabra, que nos guía, que en ella podemos encontrar cuál es su voluntad para nosotros, que tomamos en serio lo que Él dice, todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, cuando te enfrentas a la realidad del mundo que no cree en estas cosas, pues de alguna manera sí que podemos sentir cierta vergüenza, nosotros mismos por el prejuicio, pero también podemos ser avergonzados por otros, porque nos tachan de lo que sea, ¿no? Pues o de fanáticos, o de muy religiosos, o locos, yo qué sé. Pero claro, si Dios es real,
Y nosotros sabemos que Dios es real por el testimonio de la Escritura y por el testimonio del Espíritu en nosotros. Entonces no debería de avergonzarnos, claro, lo que Él ha hecho para nuestra salvación. Y si sabemos que Jesús es real y por tanto su evangelio, su buena noticia, lo que Él ha venido a hacer, y también sabemos que es real por el mismo motivo, por las Escrituras y porque el Espíritu nos ha convencido de lo que dicen las Escrituras, entonces no deberíamos avergonzarnos, sino todo lo contrario, deberíamos enorgullecernos, jactarnos, en el buen sentido. Es lo único en lo que Pablo se enorgullecía. No había otra cosa en la que él se jactara sino en esto, en el Evangelio, en lo que Dios había hecho por él. No había otra cosa para él en lo que pudiera enorgullecerse. Todo lo demás no tenía sentido enorgullecerse de ello, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podríamos avergonzarnos de que Dios haya tenido tanta gracia con nosotros y que haya hecho estas cosas con nosotros? Sabiendo que es verdad, sabiendo que el Espíritu mismo nos convence. Cada uno de los que estamos aquí quizás hayamos llegado por diferentes motivos, pero estoy seguro que no creo que fuese porque alguien nos convenció por pruebas arqueológicas, por pruebas, yo qué sé, de lo bien escrito que está la Biblia. Probablemente fue porque finalmente el Espíritu nos convenció. Todas esas cosas son buenas y yo creo que podemos hablarlas con las personas. Pues mira, las pruebas arqueológicas, o mira cómo está escrito, mira las profecías. Pero ¿nos ha pasado que a veces habéis hablado todas estas cosas con las personas y aún así dicen, pues muy bien, para ti y para mí lo siguiente? Entonces hay algo que realmente no podemos hacer, y es como el Espíritu convence a la gente y nos ha convencido a nosotros de que esto es real, ¿verdad? Y eso es una cosa que nadie más puede hacer. Por tanto, el mundo no se avergüenza de sus malas acciones todas las veces que las cometen, y nosotros tampoco, cuando caemos en la misma trampa en la que el mundo nos envuelve. El mundo en general no se avergüenza de su propia cosmovisión del mundo, de cómo ve el mundo, de cómo funciona, de sus creencias, de su visión de la vida. No se avergüenzan, la comparten, la viven, por más absurda que pueda parecer. Pero luego llegamos nosotros y nos avergonzamos de nuestra cosmovisión, de nuestra creencia, de nuestra visión de la vida. ¿Por qué? Porque no coincide con la mayoría. Y si hay algo que todos queremos ser, es ser como todos. Eso es algo muy humano. Nadie queremos ser realmente diferentes. Aunque vamos por la vida diciendo, no, es que a mí me encanta ser diferente. Eso es mentira. Todos queremos hacer lo que hacen los demás. Y si no, recuerda tus momentos del colegio. Como fueras el diferente, olvídate. Tú querías ser como todos los demás, aunque fuera una locura lo que los demás hicieran. En fin, que lo que debería darnos vergüenza es lo que otros alaban. Es lo que otros nos alientan a hacer, nos empujan a hacer. Y nosotros pues entonces lo hacemos. Y no solo eso, sino que además animamos a los demás a hacer aquello que en verdad sería digno de vergüenza. Porque, como decía Agustín, uno se avergüenza de no ser desvergonzado. Entonces preferimos hacer lo que no debemos y estar todos bien y tranquilos. Hemos hecho lo que deberíamos, entre comillas, y ya está. Pero repito, Pablo dice, si nos avergonzamos hay algo de lo que no nos debemos avergonzar. Y eso es de lo que Dios ha hecho a través de Jesús por nosotros. Y la segunda cosa que quería meditar en esta mañana, si acabamos de ver que parece que hemos intercambiado los valores de las cosas y que lo bueno es malo, lo malo es bueno, quería puntualizar una cosa. No es que lo parezca, es que así es. O sea, lo hemos cambiado, lo hemos dado la vuelta, lo hemos intercambiado, ¿no? Aquello que la Biblia llama pecado es algo que ya no da vergüenza en general a las personas, ¿no? Sino que se ha normalizado, y se ha ido normalizando de tal modo que al final, pues, si no lo haces, ese es el problema, que te avergüenzan, cuando hacerlo es lo mejor. Pero claro, esto del pecado, pues suena muy lejano, suena muy Edad Media, más o menos, ¿no? Si a alguien le dices algo de pecado, lo único que le suena es a algo religioso y ya está, ¿no? Pero, por ejemplo, vamos a poner algunas situaciones un poco genéricas, pero quizá os ayuden a buscar a vosotros otros ejemplos más específicos, que luego podemos compartir. Si pillan a alguien robando, y robando, vamos a suponer, una gran cantidad de dinero o una gran cantidad de bienes, lo vamos a condenar, lo vamos a juzgar, vamos a decir, de verdad, ¿cómo se le ocurre estar robando y no sé qué, y lo otro, y se nos llena la boca de juicios morales como si fuésemos nosotros, pues eso, los más buenos del planeta Tierra, ¿no? Pero luego nos vemos en situaciones menores y a lo mejor somos nosotros los que intentamos acallar nuestra conciencia o alentamos a la conciencia de un compañero de trabajo, por ejemplo, y le decimos, pero ¿quién va a estar vigilando que salgas tú a tu hora o no? Tú salte 5 minutos antes y ya, no pasa nada. Si dicen algo yo te cubro o tú me cubres, lo que sea, ¿no?
O ¿qué más te da coger eso o coger lo otro? Si hay muchos y no se va a enterar nadie, ¿verdad? O sea, como que aliviamos un poco de la conciencia. Y no deja de ser un robo, ¿no? Pero como no te van a pillar, pues parece como que lo escondemos. O no sé, quizás pienso en cuando le decimos a alguien o te dicen a ti, nada, tú calla, tú no digas nada, tú tira para adelante y así nos pagan. Por ejemplo, si estamos hablando de trabajo, lo que sea, nos van a dar el dinero, tú tira, tú no hace falta que digas eso. No hace falta tampoco ni que lo digas ni que no lo digas, tú lo ocultas, los pasas por encima y ya está, ¿verdad? Bueno, a ver, el tema de la mentira es un tema que da para mucho juego y se puede reflexionar sobre ello y en qué casos, si los hay, puede estar justificado, pero me estoy refiriendo más a temas de injusticia en general. No solo estoy hablando de la mentira, ¿verdad? De cómo somos injustos, de cómo juzgamos tan moralmente las cosas cuando los demás los ven o los pillan, pero luego nosotros lo escondemos, lo aliviamos, ¿verdad? ¿Y por qué creo que se ha perdido la vergüenza por el tema del pecado? Como decía antes, en primer lugar porque suena ya como una palabra religiosa, ¿no? Entonces, cuando tú hablas de pecado, las personas lo que primero te van a decir es, bueno, eso es para quien cree en Dios, ¿no? Porque yo no soy religioso, entonces a mí me da igual lo que sea el pecado, ¿no? Pero claro, es que cuando la Biblia habla de pecado, no se está refiriendo a un término religioso, realmente, ¿no? Claro, se está refiriendo a un término en relación con Dios, pero lo hacen tanto los que no creen como los que sí creen. El impío, el malvado, también peca, aunque diga que no hay Dios, también está pecando, ¿verdad? Por tanto, el pecado no es tanto una norma que tú cumples, o sea, que tú incumples, y entonces, pues, es algo meramente religioso, ¿no? Sino que el pecado empieza cuando uno quiere declarar la independencia de su vida con Dios, cuando empezamos a decirle, bueno, a partir de aquí comienzo yo mi camino y muchas gracias por todo, y ni eso, ¿no? Y continuamos nuestra vida. Es cuando no queremos tener en cuenta a Dios para nada, cuando su palabra o su voluntad no nos importa, cuando llegamos a negarle, cuando llegamos a pensar que nosotros no tenemos ningún pecado. Ese es el primer pecado, pensar que no tenemos pecado, ¿verdad? Y yo creo que esa es una de las primeras cosas que hace que hoy día, pues ya el pecado no avergüence, porque total es algo que solo es para la gente que cree mucho en Dios y que son muy religiosos, ¿verdad? Y en segundo lugar, yo creo que hemos desechado el pecado tanto, por este motivo o por los que sean, pues que ya nos hemos vuelto desvergonzados, porque ya no hay nada que nos culpe, o sea, ya no hay nada que acuse nuestra conciencia realmente de que seamos malos o no, sino que simplemente, pues, bueno, intento vivir la vida más o menos como puedo, hago lo que hago, no va a haber un Dios que me vaya a juzgar ni a castigar por nada de lo que yo haga, puedo vivir como me dé la real gana, y a lo sumo sé que no soy perfecto, pero soy buena persona, y ya está, y todo solucionado y seguimos para adelante. Yo creo que es una forma también en la que acallamos nuestra conciencia. Pensar que todo lo que hacemos no va a ser juzgado nunca, no va a tener consecuencias, ¿verdad? Claro, si la realidad de las cosas funcionaran por lo bien que funciona nuestra lógica, nuestro razonamiento, entonces nos podríamos quedar tranquilos, porque es un buen argumento. Si Dios no existe, pues no hay quien juzgue el pecado, y entonces yo puedo vivir como quiera porque nadie me va a condenar. Claro, la cosa es que no funciona el mundo según lo que nuestra lógica y nuestro razonamiento nos dicta, sino lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios. Claro, la palabra de Dios nos dice que Él es justo. Vaya, hombre, nos hemos encontrado con un gran muro delante de nuestras narices. ¿Y qué significa que Dios es justo? Bueno, pues que Él juzga precisamente nuestros actos, Él juzga nuestras obras, Él juzga todo lo que hacemos, y no solo eso, sino que lo condena, lo castiga, el pecado, porque es una ofensa a Él, es declararle la independencia, es decirle, quiero vivir lejos de ti, y es Dios juzgando precisamente eso. Claro, nosotros nos podríamos quejar y podríamos decir, oye, mira, el mundo está lleno de personas malvadas, el mundo está lleno de mal y aquí yo no veo que pase nada. Los malos hasta prosperan, el mal sigue existiendo, solo tienes que ver hasta hace poco tiempo todo lo que ha sucedido en el mundo y lo que sigue sucediendo a día de hoy y ahí no pasa nada, Dios no actúa, Dios no hace nada. Bueno, pensamos que somos muy listos, pero la Biblia ya usa este argumento. Es decir, la Biblia ya habla de esto. No somos los primeros en pensarlo. Miles de escritores en la Biblia hablan de por qué el malo prospera y sigue ahí con su vida tranquilamente y se muere en paz, lleno de días y de dinero y de propiedades. También lo reflexiona. Y a la conclusión a la que llega finalmente es que igualmente Dios lo juzga, de una o de otra manera. Lo que pasa es que a veces pensamos que el juicio de Dios tiene que ser en ese mismo momento y siempre de una manera severa. A veces el juicio de Dios, y lo vamos a leer en las próximas predicaciones, es dejarnos hacer lo que nos da la gana para acumular sobre nosotros la ira.
A veces ese es su juicio, dejarnos a nuestro propio arbitrio, como se suele decir, y acumular, ¿verdad? Los escritores de la Biblia se dieron cuenta de esto y lo que hacían era reflexionar sobre ello y orar a Dios al respecto. Al final Dios lo que hace es juzgarlo. ¿Cuándo? Cuando Él quiere. A veces lo hace ahora, a veces lo deja para el final. Pero mi pregunta es, ¿quiénes somos nosotros para poder decidir cuándo es mejor que Dios juzgue algo? Claro, nosotros pensamos que lo podemos hacer mejor y que lo sabemos hacer mejor porque tomaríamos la venganza en el mismo momento en el que nos hacen las cosas, por rencor o por lo que fuera, ¿no? Pero claro, la Biblia nos enseña que Él es justo, que Él es bueno, que Él es considerado, que Él es misericordioso. Por tanto, Él sabe mejor que nosotros llevar su mundo, Él sabe mejor que nosotros gobernar todo, incluso sus juicios y sus castigos, para que sean para su gloria. Nosotros no, por tanto, es ahí en donde podemos descansar. A veces esto suena como la típica respuesta religiosa, ¿verdad? Tú no sabes, Dios dice esto, cállate ya. No, no es eso, sino que es que hay cosas que no podemos avanzar más. Podemos reflexionar todo lo que queráis sobre esto, pero no podemos ir más allá. No sabemos realmente la última respuesta de por qué Dios a veces deja las cosas para el final, pero sabemos que lo hace bien. Entonces es donde podemos estar tranquilos. Pero antes de terminar ya con el último punto, estoy aquí con el segundo, quería decir algo. Si Dios es justo, nuestra parte es que somos injustos. Y aquí ya vamos a empezar como si fuera una lección de Barrio Sésamo. Si Dios es justo y nosotros injustos, si Dios castiga y condena a los injustos, entonces resulta que nosotros estamos en una posición bastante mala, porque eso significa que Dios debe juzgarnos, que Dios nos debe castigar. Eso es lo que demanda su propia justicia, ¿verdad? Vamos a meditar un poco más adelante en la carta a los romanos sobre esto. Pero por lo pronto nos tenemos que quedar con esto. Él en su justicia debe castigarnos, Él en su justicia ha de castigarnos. Pero lo sorprendente, lo maravilloso del Evangelio de Jesús es que Él no lo ha hecho. Él no nos ha juzgado ni nos ha castigado como en realidad nos merecemos, ¿no? ¿Y cómo es esto posible? ¿Cómo es posible que, teniendo que hacerlo y mereciéndolo, no lo haya hecho? Vamos entonces a nuestro último punto y el centro de lo que hemos leído en esta mañana en el texto. Pablo dice, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y es aquí cuando vuelvo a la palabra clave, Evangelio. El texto nos dice que lo que Dios ha hecho por nosotros para salvarnos es esto, el Evangelio, la buena noticia. Pero, ¿cómo es poder para salvar? Porque yo puedo entender la palabra, que el Evangelio es poder para salvar, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es poder? ¿Es algo invisible? ¿Es algo etéreo? ¿Es algo que suena espiritual, que nos eleva a otro plano de la existencia? ¿Cómo es eso? ¿Es un superpoder como en las películas de los superhéroes? ¿Cómo funciona esto del tema del poder del Evangelio? Bueno, el poder del Evangelio reside en lo siguiente que voy a explicar. Y ahora pongo 2 puntos y lo explico. Consiste en que Dios revela, muestra, que por medio del Evangelio Él nos hace justos delante de Él por la fe. Si nuestro problema es que somos injustos, el poder del Evangelio reside en que nos hace justos, en que nos justifica delante de su presencia. Lo voy a explicar de una manera un poquito más sencilla. Dios ha provisto de una manera por la cual, sin que nosotros tengamos que hacer nada, podamos ser vistos ante sus propios ojos como si realmente fuésemos justos, es decir, justificados, a pesar de que somos todo lo contrario, injustos y pecadores. Y de esa manera poder estar a salvo, poder entrar en la gloria de Dios, que es de lo que estamos destituidos y que más adelante Pablo va a hablar en esta carta a los romanos. Esto, la verdad de que Dios nos justifica por la fe, fue la verdad que todos los reformadores de la época del siglo XVI descubrieron. Fue lo que cambió sus vidas y fue lo que cambió el mundo entero. Pero especialmente la vida de Lutero, de Martín Lutero, que fue quien la descubrió. Él redescubrió, recuperó esta verdad, de que Dios nos justifica solo por la fe, de que no hace falta que nosotros tengamos que obrar de determinada manera, o de buscar ser justos delante de Dios para que Él de alguna forma nos perdone. ¿Que nos merecemos el castigo? Sí. ¿Que Dios en su gran amor nos ha dado la vida y nos ha justificado? También. Y esto es lo que significa el poder del Evangelio para salvarnos. ¿Y cómo es esto? ¿En qué consiste? Consiste básicamente en que por la fe somos unidos a Jesús.
Y esta unión que tenemos con Jesús es de tal naturaleza que no sé cómo ejemplificarla de tal manera que lo podamos entender de manera sencilla. El único ejemplo que se me ocurría era el de un matrimonio. Porque cuando un hombre y una mujer se casan, ambos, dice la Escritura, son una sola carne. Y no solo es que se unen sexualmente, unen sus vidas legalmente, unen sus vidas patrimonialmente, es decir, sus bienes son de los dos, de tal forma que todo lo que es de uno es del otro. Afecta de la misma manera a ambos. Y de alguna manera, esto también Pablo lo dirá respecto a Cristo y a su iglesia, más adelante en otras cartas, en Efesios, por ejemplo. Él dice que esto de que son una sola carne, dice, no lo digo de nosotros, lo digo de Cristo y su iglesia. Es decir, él veía una aplicación espiritual en esto de ser una sola carne entre Jesús y su iglesia. De tal manera que nos hemos unido a él como en un matrimonio. Y todo lo que es suyo es nuestro. Y todo lo que es nuestro es suyo. Lo que pasa es que la cosa aquí es una balanza un poco desproporcionada, porque lo que es suyo no es nuestro. ¿Y qué hemos recibido de él? El amor, la gracia, la salvación, el perdón, la vida eterna, todas esas cosas, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo nuestro que él ha recibido? La deuda que tenemos con Dios, el castigo por nuestro pecado, la vergüenza de morir en la cruz por nosotros, todas esas cosas. Y ese es el intercambio del que hablaba Lutero también, el glorioso intercambio de que él ha llevado sobre sí mismo lo nuestro, para que nosotros recibamos sobre nosotros lo suyo. De tal manera que cuando miramos a la cruz estamos viendo a alguien que está cargando con todo lo que nosotros realmente teníamos que llevar. Y es por eso que ahora podemos comprender con una visión amplia lo que decía el profeta Isaías. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, el Señor le quiso quebrantar, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Cuando leemos esta escritura a la luz de lo que acabamos de explicar, cobra tanto sentido que Él está expiando, está quitando, pagando por el pecado de todos nosotros. Eso es lo que Él está sufriendo para justificar. Por su justicia justificará mi siervo a muchos. Y es por eso que deberíamos meditar en esta mañana y agradecer al Señor, al menos por 4 cosas se me ocurrían. Una, que Cristo hace posible que podamos avergonzarnos de lo que verdaderamente es vergonzoso, es decir, de lo malo. Segundo, que Jesús fue avergonzado delante del mundo por causa nuestra. Eso fue la cruz, la mayor de todas las vergüenzas. En tercer lugar, que Dios cumplió su justicia en la cruz al condenar, al castigar el pecado en Jesús y al darnos a nosotros su justicia. Y en cuarto lugar, que la fe del cristiano, y por tanto la fe de todos nosotros, debería estar solo en una cosa, o más bien en una persona, y ese es en Jesucristo. Esta es nuestra fe realmente, y espero que ahora, llegando a este punto, después de todo lo que hemos meditado, os deis cuenta de que realmente es una fe de sinvergüenzas. Porque es lo que somos unos sinvergüenzas, pero hemos creído en aquel que puede quitarnos esta sinvergüencería, si existe esa palabra que no existe, para que dejemos de ser sinvergüenzas todo junto y ahora seamos sin vergüenzas, separados. Y no tener vergüenza de aquel que nos ha amado tanto, de aquel que nos ha dado tanto su gracia, de aquel que nos ha rescatado de nuestra manera de vivir que era horrible, y por tanto, no solo vivir de manera no vergonzosa ya, ni con vergüenza, sino poder ser capaces, sin esta vergüenza, compartir a otros.
lo que Cristo también ha hecho, para que otros también crean y confíen en el Señor y todas sus vergüenzas les sean cubiertas y quitadas por lo que Jesús hizo. Me gustaría entonces que ahora, como solemos hacer habitualmente, pues si queréis compartir